Este es un tema que a lo largo del tiempo se ha ido dando unas veces en primero de bachillerato, otras en segundo y en otras ocasiones en ambos cursos. Por eso lo recomiendo tanto para un curso como para otro y lo he impartido, le he dado el vídeo pues una orientación casi pensando en segundo de bachillerato. Como es muy largo teóricamente, pues lo he dividido en dos partes. Una primera que corresponde a la teoría y una segunda parte que serán ejercicios de este tema que han salido o que son susceptibles de poder salir bajo mi criterio en selectividad. Espero que os sea útil. Vamos a desarrollar teóricamente un tema. No lo he hecho en otros vídeos, he hecho solamente ejercicios, fundamentalmente ejercicios. Pero es un tema que me parece apasionante desde el punto de vista del método científico y desde el punto de vista pedagógico, que es la estructura atómica. No me voy a detener como yo quisiera, porque harían falta varias clases, pero vamos a intentar hacerlo en una sola sesión. Una breve referencia a los primeros modelos atómicos. Sabemos que el primer modelo atómico es el de Dalton, como una esfera maciza, y después, cuando se descubren partículas como el protón y el electrón, hay que darle encaje a ese descubrimiento, a esos descubrimientos. Thomson lo intenta, diciendo que sería el modelo del átomo, el átomo de Dalton, como esfera maciza, pero ya conteniendo a los electrones como pepitas de una sandía, ¿verdad? Es el modelo que se nos dan en los libros. Y los protones que estarían formando parte pues, de esa parte roja de la sandía, ¿verdad? O como un queso, un gruyère de agujeros, ¿verdad? Pero macizo en todo caso. Rutherford hace un experimento cuando se descubre la radiación y puede bombardear con partículas alfa una lámina de oro. Hace un experimento que no voy a relatar aquí y cuyas consecuencias fundamentales son dos. Que el núcleo, que el átomo está formado por un núcleo donde está toda la masa y que es 100.000 veces más pequeño que el resto del átomo. El tamaño aproximado sería, pues si la Tierra es el átomo, el núcleo sería una naranja, fijaos. Estamos prácticamente vacíos, la materia está prácticamente hueca. Ahí estaría contenida toda la masa y una corteza donde giraban los electrones a grandes distancias. Con eso, con este modelo, pues queda explicado que en ese bombardeo de partículas alfa a la lámina de oro, casi todas las partículas atravesaron la lámina sin desviarse. Y solo una de cada 100.000, la que impactaba en el núcleo, puesto que las partículas alfa son positivas, solo una rebotaba, ¿verdad? Y el resto pues se desviaban un poquito, un pequeño porcentaje, que era cuando pasaban cerca de los electrones. Había un núcleo, había una corteza, y representaría los átomos mediante dos números. El número atómico que representa el número de electrones y de protones, y que caracteriza al átomo correspondiente, y un número másico A, que sería la suma de los protones y los neutrones. Por tanto, los neutrones se podrían obtener por diferencia entre número másico y número atómico. Habla de neutrones, propone su existencia, pero no se descubre hasta 1932 en una reacción nuclear de Chadwick. No es la primera vez. El bosón de Higgs, sabemos recientemente que han pasado pues, casi 60 años hasta que se ha descubierto lo que fue una hipótesis inicial. Bien. Muy brevemente, y desde luego dejando que seáis vosotros los que lo vayáis haciendo poquito a poco, que veáis que esta teoría pues, tiene unos fundamentos físicos que demuestran y que dan al modelo credibilidad. En primer lugar, estos electrones tendrían una fuerza atractiva hacia el núcleo, caerían precipitándose, si no fuera porque hay una fuerza centrífuga opuesta y que se origina por el giro. Es decir, los electrones se ven obligados a girar. ¿Cómo se ven obligados a girar los satélites alrededor de los planetas o los planetas alrededor del Sol? Es decir, es un modelo pues muy parecido al modelo planetario, solamente que en lugar de la fuerza de Coulomb como fuerza centrípeta, pues en el caso de los planetas sería la fuerza gravitatoria. Si igualamos estas dos expresiones, siendo K la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9, y siendo Q la carga de los electrones, ¿verdad? Pues llegaríamos a una expresión en la cual se puede obtener el radio de las órbitas de Rutherford.
también se puede estudiar y ver, como un tema más de física, se verá en segundo de bachillerato, la energía de estos niveles electrónicos. Estos niveles, estas órbitas, la energía que tienen los electrones al moverse en esas órbitas sería la suma de su energía cinética y su energía potencial. La energía potencial toma este valor, según sabemos por electrostática, y la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, pues de igualar la fuerza centrífuga y la centrípeta, también obtenemos un valor, de modo que al final, sumando estos dos valores de potencial más cinética, obtenemos el valor total de la energía de los electrones cuando se mueven por estos niveles. Repito que esto podéis parar el vídeo y hacerlo. Es muy entretenido, muy instructivo y a mí me encanta. Espero que os guste también a vosotros llegar a estas conclusiones finales. Bien. Es un modelo muy bonito, rompe con todo lo anterior. Fijaos que pasamos del modelo de átomo como esfera maciza a un modelo de un átomo prácticamente vacío, pero tiene fallos. Primero de ellos, que se sabe que las partículas cargadas en movimiento pierden energía, emiten radiación electromagnética. Por lo tanto, el átomo sería inestable, el electrón acabaría cayendo sobre el núcleo después de muchos giros. Y en segundo lugar, no explica los espectros atómicos. Los espectros atómicos se conocían desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, y no explica por qué aparecen unas líneas en lugar de ser una mancha continua. ¿Qué eran los espectros atómicos? Pues eran la imagen que se obtenía sobre una placa fotográfica cuando radiaban con energía, con luces de determinada frecuencia, unos átomos, y estos emitían una radiación que quedaba impresionada en una placa fotográfica como líneas. Estos patrones de líneas eran diferentes según los átomos, de manera que los espectroscopistas podían saber qué átomo era simplemente comparando con los patrones de espectros que ya tenía. Pues Rutherford no es capaz de explicar por qué aparecen estas líneas en lugar de una mancha continua. Incluso, de un modo totalmente experimental, son capaces de predecir y de decir dónde va a aparecer cada una de estas líneas o por qué aparecen las líneas aquí. La inversa de la longitud de onda o número de onda sería una constante por 1 partido de n cuadrado menos 1 partido de m cuadrado, en el cual m siempre es mayor que n. Esa constante se la denomina constante de Rydberg y tiene este valor que vemos aquí. Estaba todo perfectamente estudiado y Rutherford no lo puede explicar. Bohr, discípulo de Rutherford, da un modelo en 3 postulados. El primer postulado es prácticamente el modelo de Rutherford, de su maestro. El átomo estaría formado por un núcleo donde está concentrada toda la masa, 100.000 veces más pequeño, y los electrones están girando a grandes distancias con un radio que viene dado por esta expresión, deducida a partir de igualar las fuerzas centrífugas y fuerzas de Coulomb. Pero claro, cuando Bohr emite su postulado ya se conocía la tesis de Planck de que la energía estaba cuantizada y no sabe imponer, o debe imponer, mejor dicho, al principio, estas condiciones de cuantización. Entonces dice que no son posibles todas las órbitas que se obtienen con el primer postulado, que es el que da por Rutherford, sino que impone unas condiciones de cuantización. Solo son posibles unas cuantas órbitas. ¿Cuáles? Aquellas que cumplen que su momento angular es un múltiplo entero de h partido por 2pi, siendo h la constante de Planck. Este impulso angular es el radio de la órbita por la masa del electrón, por la velocidad del electrón, h la constante de Planck y pi, pues el valor que conocemos, 3, 14, 15, 92, etc. Y n tomaría los valores 1, 2 y 3. 4, 5, pues hasta 7 tenemos hasta ahora. Despejando la velocidad tendríamos este valor. Y al sustituir este valor en la expresión del primer postulado de Rutherford también, pues obtenemos un valor del radio que viene dado por esta expresión tan fea, ¿verdad? Aparentemente, pero fijaos que es una constante, 9 por 10 elevado a 9, la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31, la constante de Planck, este radio, uno de estos radios se va con este y definitivamente nos queda esta expresión.
si le llamamos a todas las constantes a sub 0, vemos que solamente serían los valores a sub 0 cuando la n es igual a 1, cuando la n es igual a 2 sería 2 por 2, 4 a sub 0, es decir, la segunda órbita sería 4 veces mayor que la anterior, la tercera órbita sería 3 por 3, 9, 9 a sub 0, la cuarta sería 4 por 4, 16, 16 a sub 0, están cada vez más separadas y solamente son posibles unas cuantas órbitas. Se impone entonces, ahora que la teoría cuántica estaba en boga, un nuevo hecho experimental y se mete en la teoría, la forma de trabajar en ciencia. Se avanza en el descubrimiento de hechos experimentales, se avanza en la emisión de hipótesis, pero no al tuntún, sino que todo está respaldado con unas ecuaciones. Vamos a ver en este caso cómo queda respaldado todo esto y explicando exactamente la fórmula de los espectroscopistas. El tercer postulado, las órbitas permitidas serían estacionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se mueven los electrones por ella, ni absorben ni emiten energía. Pues como las órbitas de los planetas, son estacionarias, ¿vale? Solo cuando se mueven o provocas que se muevan desde un nivel, desde una órbita o nivel electrónico a otro nivel superior, es cuando absorben. Y si pasan de un nivel superior a uno inferior, es cuando emiten energía. Estarían explicados así, veríamos cómo se producen los espectros de emisión y de absorción, como vamos a ver a continuación. Vemos que cuando el electrón pasa de un nivel superior a uno inferior de energía, se emite una energía correspondiente a un fotón. Cuando la luz, un fotón de una luz, incide sobre un electrón, le da una energía que provoca el salto de un nivel energético inferior a uno superior. Esto se puede, como digo, trabajar con los métodos que sabemos de la física, en concreto si se coge de la expresión de Rutherford el valor de la energía total de cada órbita, o de cada nivel electrónico que hemos obtenido en el modelo de Rutherford, y sustituimos en esta expresión el valor del radio de la órbita dado por el segundo postulado, pues obtenemos este valor de la energía. Como digo, hacerlo despacito y veréis cómo esto encaja al final. Y es precioso, como digo. Llegamos a esta expresión, fijaos que los espectroscopistas tenían 1 partido de n cuadrado. Ya se va apareciendo. Es una maravilla. Bien, pues si ahora vemos no la energía en un nivel, sino la energía entre dos niveles cuando salta el electrón de un nivel a otro, por ejemplo, de un nivel superior a uno inferior o de uno inferior a uno superior, esa diferencia de energía, según la expresión de Planck, sería h, la constante de Planck, por la frecuencia. O lo que es lo mismo, la velocidad de la luz partido por la longitud de onda. Si llamamos n2 a la energía en el nivel 2 y n1 a la energía en el nivel 1, pues nos quedará esta expresión, ¿vale? Que se va pareciendo mucho a la de los espectroscopistas. Aquí le llamaban n y aquí m al cuadrado, siendo m mayor que n. Entonces, la fórmula que obtiene Bohr es esta, que se parece muchísimo, vamos, que es exactamente la de los espectroscopistas. Y además, cuando mete los valores de las constantes, los podéis meter vosotros. 9 por 10 elevado a 9, 9,1 por 10 a la menos 31, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, 6,62 por 10 a la menos 31 y 3 por 10 elevado a 9, 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 elevado a 8, metros por segundo, obtenemos este valor. ¿Y este valor sabéis cuánto da? Pues exactamente el valor de la constante de Rydberg. Maravilloso. Luego, esta teoría de Bohr está perfectamente justificada. Recordad, solo para el caso del hidrógeno. ¿De dónde venían las líneas de los espectroscopistas en el espectro de hidrógeno? Pues las series espectrales, que eran los términos donde se iban acumulando las líneas, la primera línea llamada serie de Lyman, serían los saltos electrónicos desde cualquier nivel al 1, o desde el 1 a cualquier nivel. Es decir, n1 era 1 y n2 sería 2, 3, 4, 5, 6, etc. La serie de Balmer serían las líneas correspondientes
a los saltos electrónicos entre estas órbitas o niveles energéticos que llamó Bohr. Los saltos desde cualquier nivel al nivel n igual a 2 o desde 2 a otros niveles, según sea de absorción o emisión, será la serie de Balmer. La de Paschen desde cualquier nivel a n igual a 3. Y aún existirán la de Brackett, n igual a 4, y la de Fanz, n igual a 5. Todo encajaba perfectamente. Había un número cuántico que daba el tamaño de las distintas órbitas y daba la energía. Pero sucede que en muy poco tiempo mejoran los espectroscopios y se observan nuevas líneas, donde antes había una línea, ahora se ven dos o más. Estas nuevas líneas se correspondían a nuevos saltos entre subniveles energéticos dentro de un nivel. ¿Vale? Y, bueno, pues otra vez, de nuevo, un hecho experimental nuevo, pues vamos a darle encaje. Con teorías. ¿A qué se debían estos subniveles? Pues en primer lugar, a que las órbitas no tenían que ser todas circulares, como dijo Bohr. Bohr estudió, claro, solamente bien el hidrógeno, luego ya en otros átomos se le iba el modelo. Podían ser elípticas, fijaos, elípticas, como el modelo, de nuevo, el modelo planetario solar, ¿vale? Bien, la forma de estas órbitas iba a estar cuantificada por un nuevo número cuántico que se llama azimutal y cuyos valores son 0, 1, 2 hasta n-1. Esta corrección fue dada por Sommerfeld. Zeeman descubre nuevas líneas en los espectroscopios y, bueno, pues serían debidas a nuevos saltos, a nuevos subniveles energéticos. Estos subniveles serían porque estas órbitas elípticas podían estar orientadas en el espacio de diferente forma. Por ejemplo, en el plano según el eje X, según el eje Y, según el eje Z u otros intermedios. ¿Eran posibles todas las orientaciones? No, se introduce un nuevo número cuántico, denominado número cuántico magnético, porque este desdoblamiento se producía en presencia de campos magnéticos, y sus valores van desde menos L hasta más L, pasando por el 0. Por último, hay una nueva corrección. Recordad, Sommerfeld, la L, Zeeman, la M, y el número cuántico de spin. Se descubre que el electrón podría girar sobre sí mismo, como hacen los planetas. Maravilloso, ¿verdad? Y pueden girar, hay solamente dos posibles sentidos de giro, o a derechas o a izquierdas. Por tanto, tiene que haber un número cuántico nuevo, que se denomina número cuántico de spin, que solo podrá tener dos valores, izquierda y derecha, más un medio y menos un medio, que son indiscernibles, es decir, no se puede asociar derecha con más un medio o menos un medio o izquierda, simplemente tiene dos valores. El modelo entonces se podría llamar modelo de Bohr, Sommerfeld, Zeeman, y sería algo como esto, un núcleo como el de Rutherford, donde estaba toda la masa concentrada, 100.000 veces más pequeño, con la carga positiva, y unos electrones girando a grandes distancias, pero unas órbitas que podían ser o circulares o elípticas. Y dentro de estas órbitas elípticas podían estar en un plano o en otro, como los planetas, alrededor del Sol. Y además estos electrones podían girar sobre sí mismos en un sentido o en otro. Todo perfecto, ¿verdad? Había unos 4 números cuánticos. El primero, la n, daba el tamaño y en mayor medida la energía. La L, que daba la forma, en menor medida la energía, la forma de la órbita. La orientación de estas órbitas, m, y s, la rotación del electrón. Y estos son los valores, como resumen, que se pueden dar. Todo encajaba si no fuera porque la mecánica cuántica, pues, echa por tierra todo esto. Sin embargo, tiene mucho mérito el modelo de Bohr. Por eso, pues, que se sigue enseñando y además seguimos teniéndolo muy en cuenta. Es decir, pierde vigencia, pero no toda, como veréis. Para Planck, la energía que se emite está cuantizada. Se emite en forma de paquetes mínimos de energía y no pueden tomar cualquier valor. El cuanto o el quantum, el mínimo de energía, sería h por nu, h por la frecuencia. Esto yo se lo explico a mis alumnos pues con la moneda que tenemos actualmente, ¿verdad? Con el euro. Tú puedes pagar con euro 1,50
o 1,45 o 1,49 como ponen en las rebajas. Es decir, el quantum de nuestro sistema monetario, que está cuantizado, sería el céntimo. Pero no te pueden decir que esto vale medio céntimo, porque no hay monedas de medio céntimo, ¿verdad? Entonces, también tendríamos un quantum de monetario que sería el céntimo. Pues con la energía pasa lo mismo. Hay un descubrimiento, el efecto fotoeléctrico, que es un descubrimiento de Einstein, que cambia por completo todo el paradigma de la energía y de toda la física. La luz, cuando aporta energía a los electrones de un metal, los puede arrancar en determinados casos. Foto, luz, eléctrico. La luz arranca el electrón. Este fenómeno solo se produce cuando se hace incidir una luz de una determinada frecuencia. De modo que la energía incidente sería igual a la energía que se llama umbral, la energía mínima para arrancar este electrón, que es característica de cada metal, más la energía cinética que adquieren los electrones y le dan más energía que esa energía umbral. Esta energía cinética sería igual que el llamado potencial de detección, que la carga por la diferencia de potencial, que sería el potencial necesario para frenar esos electrones que se han acelerado con la luz. Bueno, pues es el fundamento de las células fotoeléctricas, ¿verdad? Que vemos, por ejemplo, en los ascensores o en los sensores de las alarmas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues Einstein dice que la solución tiene que ver con la teoría de Planck, que la luz está compuesta por corpúsculos, partículas muy pequeñas, fijaos lo que supone, volver a la tesis pitagórica, ¿verdad?, de los griegos, que decían que la luz estaba formada por partículas que emitíamos, ¿verdad?, con la luz, rebotaba y nos daba en los ojos, algo que parecía una cosa, ¿verdad?, rarísima. Bueno, pues vuelve Einstein a esta teoría corpuscular. Newton también dio esta teoría, ¿verdad?, para la luz. Estos corpúsculos o partículas de energía, o paquetes, se denominan fotones. Y solamente se pueden absorber o emitir, como hemos visto, esos fotones. Únicamente cuando un fotón determinado, de una frecuencia determinada, de una luz roja, por ejemplo, de una luz violeta o de una luz infrarroja, incide en un metal con baja energía de ionización, alcalino sobre todo, pues es cuando le puedes arrancar el electrón. Es decir, si la luz no tiene la frecuencia que debe tener, por muy intensa que sea, no le vas a arrancar ese electrón. ¿Vale? Se produce un auténtico choque, una colisión entre fotón, que no tiene masa, que es pura energía, fotón y electrón. Con esto, pues no es el tema que deberíamos tener, pero la dualidad onda-corpúsculo es algo que a lo largo de los siglos se ha ido desarrollando. Si la luz está formada por partículas, corpúsculos o tenía naturaleza ondulatoria, pues para Einstein tiene las dos propiedades. Es decir, tiene características ondulatorias en su propagación, fenómenos como la difracción, como las interferencias, etc. Pero tiene naturaleza corpuscular cuando interacciona con la materia, como es el caso del efecto fotoeléctrico. Es decir, que la luz tiene dos naturalezas y, sobre todo, como novedad, la naturaleza corpuscular, perfectamente demostrada por un hecho experimental y por fórmulas. Bien, hay aquí un ejemplo que encontré una vez en Google y que me resultó muy bueno. Es decir, esto de que sea la dualidad, ¿verdad?, que se parece a la Trinidad en el caso de los que somos católicos y no lo entendemos muy bien, pues también la ciencia tiene su misterio, su dualidad. Pues esto podría asemejarse a un cilindro que se iluminase sobre dos pantallas. Si lo iluminas de esta manera, el cilindro va a parecer un rectángulo. Si lo iluminas de esta otra, el cilindro va a parecer un círculo. Parecen dos cosas distintas cuando es una misma cosa. Bueno, pues por ahí van los tiros. Y esto tiene unas consecuencias que nadie podía prever. Es decir, si la luz tiene naturaleza corpuscular, está formada por partículas, de Broglie dice, bueno, la naturaleza ama la simetría. Siempre que en el universo se produce un hecho, hay un desdoblamiento entre dos situaciones, luz, oscuridad, frío, calor, etc. Materia, antimateria. Pues si la luz tiene naturaleza corpuscular, ¿por qué las partículas no van a tener naturaleza ondulatoria? Y le da la vuelta a las ecuaciones de Einstein.
y dice, toda partícula elemental, como el caso del electrón, tiene asociada una longitud de onda y por tanto presenta un comportamiento ondulatorio. Esta es la longitud de onda que lleva asociada a cada partícula. Claro, si aquí pones una pelota de fútbol con su velocidad, como esto es 6,62 por 10 a la menos 34, como no pongas aquí una masa del tamaño del electrón, menos 31, que compense este menos 34, pues la longitud de onda va a ser despreciable en el caso de una pelota o de nosotros mismos moviéndonos en bicicleta, ¿verdad? Pero en las partículas pequeñas sí, y se demuestra. Y el hecho de que las partículas tengan naturaleza ondulatoria se demuestra, por ejemplo, con el microscopio electrónico, que se descubrió después. Una consecuencia más, y todo muy rápido, porque claro, hablamos de modelos atómicos, no podemos hablar ahora de la teoría cuántica. Si las partículas se demuestra, como es el hecho de poder desarrollar un microscopio electrónico, que tienen naturaleza ondulatoria, pues entonces, cuando vayas a iluminarla para observarla, pues se va a producir una interferencia, se va a producir una perturbación. De modo que nunca estaremos seguros de que lo que estemos viendo sea lo correcto. Yo a mis alumnos les pongo este ejemplo. Si tú coges un termómetro en un día de invierno, te lo pones en la axila, marcará 36,5, perdón, 36,5, sí, y luego lo metes en una piscina y claro, va a bajar la temperatura y va a medir la temperatura del agua de la piscina. Pero el agua de la piscina no se va a calentar, claro, porque es despreciable eso. Ahora bien, coge un pequeño dedal con agua, un pequeño dedal, y le pones medio de agua, muy poquita. Tómate la temperatura en la axila, toma la temperatura en el dedal y verás como la temperatura del agua del dedal ya no es la exacta, sino que la habrás aumentado porque, como hay tan poquita agua, el termómetro, que viene de 36,5, habrá calentado el agua. Es decir, esa observación está viciada, ¿verdad? Pues eso pasa con el electrón. Cuando tú vas a observarlo, lo iluminas para poder medir su velocidad o su posición, lo estás mandando un poco más adelante. Lo estás moviendo porque le estás dando energía. Ya que hay naturaleza ondulatoria, sabemos que hay interferencias constructivas y destructivas, etc. Por tanto, Heisenberg emite su famoso principio de incertidumbre. No es posible conocer con exactitud y a la vez la velocidad y la posición de una partícula tan pequeña como el electrón. Esto tiene como consecuencias que el átomo de Bohr pues, no sirve porque los electrones están muy localizados en unas órbitas determinadas. Giran, pero se sabe dónde están. Y esto pues no es así, no es así. Yo pongo otro ejemplo también muy, en fin, un poco burdo, pero que se entiende. Si tú ves, te asomas por la ventana de tu casa y ves a una vaca que está pastando, va tan despacito mientras va pastando que tú puedes decir, la vaca está ahí. Y puedes medir también su velocidad, sabes su posición y su velocidad. ¿Dónde está la vaca? Y te asomas por la ventana, ahí está la vaca. Pero si hay una pequeña mosquita que te está dando la brasa, de esas pequeñitas que dan picotazos, ¿verdad? Y te está molestando y no eres capaz de matarla porque es muy pequeñita y va muy rápido, no digamos el electrón. Si tú vas y le pides al compañero, o a tu madre o a tu padre el insecticida para darle y te dicen, ¿dónde está la mosca? Y tú dices, por ahí. Ya no dices ahí, tú dices por ahí. Es decir, se mueve tan rápido, es tan pequeña que no puede exactamente decir dónde está y a qué velocidad se mueve. Pues el electrón sería igual. No podemos decir que el electrón esté ahí, sino que está por ahí, en una zona de probabilidad. Imaginaos que esa mosca pues fuera un pequeño avión a propulsión que emitiera por el culo, ¿verdad? Pues un chorro de humo de colores, ¿verdad? Al final, cuando se moviese, veríamos pues una nube de gas que va emitiendo, ¿vale? O si tú fueras capaz de dibujar por dónde va la nube, pues te saldría pues una especie de nube de probabilidad, ¿no? El electrón no puede estar localizado en una órbita, sino deslocalizado en una nube de probabilidad que se denomina orbital. El modelo de Bohr seguiría sirviendo si en lugar de llamar órbitas a sus niveles energéticos le llamamos orbitales, ¿vale? Orbitales. Esa probabilidad se puede calcular. La función de onda
que tienen los electrones se puede calcular a través de la ecuación de Rödinger, la función de onda que representa el movimiento de estos electrones. Y esta ecuación, que es muy fea, muy larga, se resuelve en función de 4 parámetros. Los 4 parámetros en función de los cuales se resuelve la ecuación que nos da la función de onda del electrón son precisamente los 4 números cuánticos, n, l, m y s, que se ponen en ese orden exactamente. N, l, m y s. Como si fueran las coordenadas, ¿verdad? Como si fueran, porque no se puede localizar. Pues esa función de onda al cuadrado representa la probabilidad de encontrar un electrón. Y si la representamos en el eje y, phi cuadrado, y en el eje x, el radio de la órbita, nos va a dar unas zonas de máxima probabilidad de encontrar al electrón. Esas zonas donde la probabilidad de encontrar al electrón es del 99,9% se denominan orbitales. Y todo esto sabiendo o dejando bien claro que tenemos muy bien establecido cómo es un átomo, pero no hemos visto todavía un átomo. Sin embargo, los hechos experimentales confirman todo esto que hemos ido explicando. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Cuando esta función de onda, que representa el estado de movimiento del electrón, la situación dinámica del electrón, se representa al cuadrado frente a la distancia, como hemos dicho, esta función probabilidad representa la probabilidad de encontrar al electrón. Y nos aparecen unos gráficos que se denominan orbitales. No son planos, son tridimensionales y tienen una forma diferente según los valores de los números cuánticos. Ya hemos dicho que esta ecuación de Rödinger se resuelve en función de 4 parámetros n, l, m y s. Vamos a ver esto que sale bastante, lo preguntan bastante en exámenes de selectividad y de todo en los dos niveles, cómo se llegan a los orbitales en función de los números cuánticos. Tendríamos un orbital S esférico, una de las formas de estos orbitales. Otra forma de los orbitales son los orbitales P, que se denominan Px, Pi, Pz, según estén a lo largo de cada uno de los ejes correspondientes. Recordad, estos son nubes de probabilidad, nubes de carga. Aquí a lo mejor solamente hay 2 electrones, o un solo electrón, pero se está moviendo tan rápido y tan deprisa, como la mosca que os decía, que decimos por ahí está el electrón, ¿verdad? Son nubes esféricas. Más que elipses, son elipsoides. Y también en función de los números cuánticos podemos llegar a otros orbitales, como los orbitales D. Son 5, dxz, diz y dxy, que tienen estos nombres porque están entre los ejes correspondientes, xy, xz y z. Y luego los otros dos orbitales que van al cuadrado, dz cuadrado, que es este de aquí, no se ve bien, y di x cuadrado y cuadrado porque están sobre los ejes correspondientes, x e y, x cuadrado menos y cuadrado, y z cuadrado, que tiene esta forma, 2 lóbulos, 2 elipsoides, y luego pues como un pequeño anillo. También tendríamos los orbitales F, que son muy difíciles de dibujar, yo no los he visto en ningún sitio, y bueno, pues vamos a ver cómo se llega a estos orbitales en función de los números cuánticos. Vamos a ver a continuación, entonces, cómo queda la estructura electrónica de un átomo. Cómo es la estructura electrónica. Para ello, yo a mis alumnos les explico que un átomo es como un edificio de varias plantas. Cada planta es uno de los niveles electrónicos que decía Bohr, una de las capas de esa cebolla también, ¿verdad?, de ese edificio. En el primer nivel electrónico, n es igual a 1, y el número de electrones por nivel es 2n cuadrado, por tanto sería 2 por 1 al cuadrado, 2 electrones. Vamos a denominar los electrones con la letra E, así. Bien, pues vamos a ver dónde se colocarían. Según estos valores de los números cuánticos, cuando la n vale 1, la L solamente puede valer 0, porque es hasta n menos 1. Y cuando la L vale 0, es una esfera. Si la L vale 0, la M vale también 0. Y la S puede tomar 2 valores, como siempre, correspondiente a estos 2 electrones.
no quiere decir que en la capa primera tenga que haber siempre 2 electrones, sino que como máximo habrá 2 electrones. Estamos hablando entonces de la capa 1, S, orbital S, no número cuántico S, orbital S donde puede haber 2 electrones. Estos 2 electrones tendrían los siguientes números cuánticos. Recordad que los ponemos como N, L, M y S. Las coordenadas serían entonces 1, 0, 0 más 1 medio. No puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Se denomina principio de exclusión de Pauli. Y el otro electrón sería 1, 0, 0 menos 1 medio. Ya tenemos las coordenadas de los 2 electrones. La forma, una esfera. ¿Vale? Bien. Vamos al siguiente nivel. En el siguiente nivel, es decir, en el segundo piso, ya la situación es más compleja. Digamos que en el primer piso solamente hay apartamentos donde caben 2 personas. En el segundo nivel, n igual a 2, el número de electrones será 2 por 2 al cuadrado. 8 electrones. Tenemos que buscar alojamiento, ¿verdad? Alojamiento para estos 8 electrones. ¿Dónde están esos 8 electrones? Pues en primer lugar, si la n vale 2, la L puede valer 0 o puede valer 1, porque va desde 0 hasta n-1. Hay 2 posibles valores de L. Luego hay 2 posibles formas de la órbita. Si la L es 0, es una esfera, donde la M vale 0 y la S minúscula vamos a poner, es más 1 medio y menos 1 medio. Cuidado, esto es número cuántico. Número cuántico. Y esto es orbital. Lo pongo con una S mayúscula, ¿verdad? Estaríamos en el orbital 2 S cuadrado, que sería como el 1S cuadrado, pero más grande. ¿Cómo de grande? Pues si este su tamaño es a sub 0, este su tamaño será a sub 0 n cuadrado. Por tanto, 4 veces a sub 0. 4 veces más grande. No me ha salido exactamente 4, pero esto es lo que yo quería representar. ¿Vale? Ya tenemos 2 electrones colocados. Nos quedan 6 por colocar. Si la L vale 1, entonces la M puede tomar 3 valores. Esto sería una elipsoide con 3 valores. La M puede valer menos 1, 0 y más 1. Hay 3 posibles valores. ¿De qué 3 formas se puede orientar una elipse en el espacio? Pues según los 3 ejes. Serían PX, PY y PZ. Los pongo así para que no asociéis. Menos 1 con PX o 0 con PY son orbitales degenerados, que quiere decir que tienen la misma energía, no que sean unos sinvergüenzas. Tienen los 3 la misma energía y se ocupan con la misma probabilidad uno que otro, ¿vale? PX, PY, PZ. ¿Cuántos caben en cada uno? Pues en cada orbital solamente puede haber 2 electrones, porque según el principio de exclusión de Pauli, no puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Luego en cada uno habrá solamente 2 electrones, uno girando a derechas y otro girando a izquierdas. Uno girando a derechas y otro girando a izquierdas. Luego en el 2p habrá 6 electrones. 6 más 2, 8 electrones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, en el primer nivel, o primer piso del edificio, teníamos 2 electrones que están alojados en apartamentos que se denominan S, o orbital S. En el nivel 2 tenemos 8 electrones
2 por 2, 4 por 2, 8, que están colocados en el orbital S y en el orbital P. Y entonces dejamos esto claro respecto a tercero y cuarto de la ESO. No es que en los P quepan 6 electrones. En cada orbital solo puede haber como máximo 2 electrones y cada uno con un número cuántico de spin distinto. Insisto, no puede haber, según el principio de exclusión de Pauli, 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Se diferencian al menos en ese sentido de rotación, en este más un medio y menos un medio. Bien, entonces, ¿por qué caben 6? Porque hay 3. Px, Pi y Pz. Hay 3 orbitales y cada uno con sus 2 electrones. Bien. ¿Cuáles son las coordenadas de los 8 electrones de este nivel 2? Pues sería, para los 2s, sería 2, valor de n, la L valdría 0, la M valdría 0, más un medio, y 2, 0, 0, menos un medio. ¿Y cómo serían los 6 electrones que caben en el P, en los 3 orbitales P? ¿Qué números cuánticos tendrían? ¿Qué coordenadas? Porque cada uno viene representado por esas coordenadas n, l, m y s, con el cual se obtiene el valor de la función de onda de la ecuación de Rödinger, recordad. Pues sería 2. Ahora la L vale 1. En el orbital P la L vale 1. Y ahora, pues la M puede valer desde más 1 menos un medio, ¿vale? O bien 0, la M, o menos 1. Perdón. La L seguiría valiendo 1. Menos 1, menos un medio. ¿Veis? He ido cambiando cada una de los valores de la M. Y a cada orbital, 2 electrones y cada uno de estos 2 con su número cuántico de spin. Fijaos que tenemos 8 electrones, tenemos 2, 4, 6, 7 y 8. Y cada uno con sus coordenadas. Y así podremos hacerlo en todos los demás. Entonces hemos aprendido ya que el número de electrones máximos en cada una de las plantas es 2n cuadrado, siendo n el número cuántico principal que tiene por valores 1, 2, 3, etc. Que cuando la L vale 0, número cuántico azimutal vale 0, el orbital resulta ser el S. Que cuando vale 1, la M toma 3 valores, que son las 3 direcciones del espacio, Px, P y Pz, y el orbital se denomina P. Y ahora vamos a ver que cuando la L vale 2, la M tomará 5 valores correspondientes a 5 orbitales D. Vamos con este último caso. En la tercera capa, o tercer nivel, van a aparecer nuevos pisos. Hemos visto que en el primer piso del edificio hay solo apartamentos de un dormitorio. En el piso segundo hay ya apartamentos y pisos de 3 dormitorios, que son los P's, y vamos a ver que en el tercer nivel, además de apartamentos y pisos de 3 dormitorios, hay también duples, digamos, de 5 dormitorios. Vamos allí. En el tercer nivel, entonces, la n vale 3. Es la tercera capa del edificio, la tercera planta, y habrá 18 electrones como máximo. Hay que buscar alojamiento, entonces, para estos 18 electrones. No vamos a repetir lo que ya hemos visto. Es decir, si la n vale 3, la L valdrá 0, la M valdrá 0, y la S tomará el número cuántico S, los valores, más un medio menos un medio. Y el orbital pues será el 3S con 2 electrones. Tamaño del orbital S, pues ya sabemos que serían R igual a A sub 0 por 3 al cuadrado, es decir, 18 veces
9 veces a sub 0. Bien. Si la n vale 3, la l vale 0, pero también puede valer 1. Si la l vale 1, ya hemos visto que la m puede tomar 3 valores. Menos 1, 0 y más 1. Que no van ordenados por orden de energía, que son degenerados. Y cada uno de ellos con un s que valdría más menos 1 medio, más menos 1 medio y más menos 1 medio. Tendríamos el orbital 3p, que caben 6 electrones. Sería el 3px con 2, el 3pi con 2 y el 3pz con 2. Serían elipsoides, como el 2p, pero más grandes. Y vamos a ver ahora lo que ocurre cuando la L vale 2. Si la L vale 2, entonces la M puede tomar 5 valores. Van desde menos 2, vemos aquí, hasta más 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Son 5 valores correspondientes a los 5 orbitales de 3d xy, 3d xz, 3d yz, 3d x cuadrado menos y cuadrado con otros 2 electrones y 3d z cuadrado con otros 2. 2, 4, 6, 8 y 10. Luego en el orbital d, que solo aparece a partir de la tercera planta de la zona noble, ¿verdad? Pues tendríamos duples de 3 dormitorios, donde en total se pueden alojar 10. 10 y 6, 16. Y 2, 18. Que son los 18 electrones que teníamos que colocar. ¿De acuerdo? Cada uno con sus coordenadas. Vamos a ver algunas de ellas a continuación. Entonces vemos que un electrón situado, por ejemplo, en el orbital 3s, por ejemplo, un electrón como este, 3s1, porque hemos dado la capacidad máxima de los orbitales, pero un orbital puede tener un electrón, ¿verdad? Pues tendría unas coordenadas 3, recordamos que es n, l, m y s, 3 porque están en nivel 3, 0 porque es un orbital L, 0, perdón, porque es un orbital esférico, S, 0 porque m vale lo mismo que L, y luego pues puede ser o más 1 medio o menos 1 medio, ¿vale? Podría ser más 1 medio o, o menos 1 medio. Este es uno posible. Uno de los electrones que están en el orbital P, uno cualquiera, pues podría ser 3, por estar en el nivel 3, 1, porque es un orbital P, y ahora aquí podríamos poner pues menos 1, 0, pues, por ejemplo, 1 también, y 1 medio. O 3, 1, menos 1, menos 1 medio, y así hasta 6. Y los orbitales D, no voy a poner todos, pero serían, sus coordenadas serían de los 10 electrones, empezaríamos por 3, 2, porque cuando la L vale 2 es el orbital D, 2, y ahora ya pues podemos poner desde menos 2 hasta más 2. Podemos poner, pues por ejemplo, menos 1, 1 medio, o 3, 2, más 1, 1 medio, o 3, 2, menos 2, menos 1 medio, etcétera, etcétera. Todos tendrían 3, 2, y luego aquí pues iría cambiando desde menos 2 hasta más 2 y más menos 1 medio, y así tendríamos los 10 electrones. Resumiendo entonces, vemos cómo en el primer piso, en la primera planta, que sería la primera fila del sistema periódico, n igual a 1,
solamente puede haber orbitales s. Por eso solamente hay dos átomos, hidrógeno y helio. Cuando la n es igual a 2, solo puede haber orbitales s y p, por tanto 8 electrones. Tenemos aquí los 8 electrones. Litio, berilio, etcétera, ¿verdad? Boro, etcétera, boro, aluminio, etcétera. ¿Vale? Y cuando la n es igual a 4, entonces puede aparecer los orbitales que veremos después. El caso es que después del 4s2 se llenarían los orbitales 3d, según hemos visto en el tema, según veréis en el tema de configuración electrónica. Por eso a partir de n igual a 4 aparecen ya los orbitales d. Estarían aquí en estos 10 huecos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando la n es igual a 4. Si la n es igual a 4, es decir, en el cuarto piso del edificio átomo, el número de electrones hemos visto que es 2n cuadrado. 2 por 4 al cuadrado. 16, 32 electrones. Tenemos que buscar alojamiento para los 32 electrones. Si la n es igual a 4, entonces la L puede ser 0, 1, 2, voy a borrar para tener más sitio, 1, 2 y 3, desde 0 hasta n-1. Cuando la L vale 0, el número cuántico magnético vale 0 y el número cuántico de spin puede ser, como siempre, más un medio y menos un medio. Tendríamos entonces el orbital 4s, lo ponemos con S mayúscula, número cuántico de spin orbital, con 2 electrones como máximo. En la primera planta, entonces, ya tenemos los orbitales s. Bien, en el primer subnivel. Cuando la L vale 1, la M puede tomar los valores menos 1, 0 y más 1, según hemos visto. Y entonces tendríamos los orbitales P en cada uno de estos, la S sería más menos un medio en cada uno. Por tanto, 3 por 2, 6. Hay 3 orbitales P y por eso caben 6. Cuando la L es igual a 2, hemos visto que la M podía tomar los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en cada uno de estos, S puede valer más un medio y menos un medio. Lo voy a poner para todos, pero con comillas, claro, no me cabe. Es decir, hay 5 orbitales D, 5 orbitales D, ya lo hemos visto cómo se llaman, de XY, de IX, de XZ, etcétera, etcétera. Entonces 5 por 2, 10. Tendríamos ya 4 de 10. Hemos colocado 2 y 6, 8 y 10, 18. Nos falta por colocar 32 electrones. Esta es la novedad. Entonces, si la L vale 3, la M puede tomar 7 valores. Es decir, hay 7 posibles orientaciones en el espacio de estas órbitas elípticas. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. No reciben nombre estos F, son ya muy complejos, pero estamos preparados, ¿verdad?, para seguir incluso si se descubren nuevos átomos, se descubriesen, pues sería el orbital L igual a 4, ¿verdad? Bien, pues en cada uno de estos, S sería más un medio y menos un medio, etcétera, 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 etcétera. Es decir, hay 7 orbitales F. Como hay 7 orbitales F, 7 por 2, 14. El F, que ya son las mansiones, ¿verdad? Hay 7 dormitorios, pues caben 14 electrones, porque hay 7 orbitales F. 2 y 6, 8 y 10, 18 y 14, 32 electrones. ¿De acuerdo?
¿Dónde aparecen, hemos visto, los orbitales S? Los primeros orbitales S, en la primera fila de la tabla periódica solamente hay orbitales S. En la segunda y tercera, que hay 8 elementos, solo hay orbitales P. En la cuarta, que ya aparecen los orbitales D, porque el orden de llenado es 4s, 3d, ya aparecen 18. ¿Y dónde está el llenado de los orbitales F14? Pues en este cuadradito que ponemos aparte de la tabla periódica, ¿verdad? Que son los lantánidos y actínidos, que deberían estar todos dentro de la casilla del lantano. Esto lo veremos en el tema de sistema periódico. Ya tenemos entonces perfectamente estructurado cómo es la organización de la corteza electrónica. Tendríamos unos orbitales S, que empiezan desde el nivel 1, unos orbitales S y P, que empiezan desde el nivel n igual a 2, unos orbitales S, P y D, que empiezan desde el nivel 3, y los F, que aparecen a partir del nivel 4. ¿Vale? Recordamos que quien daba la forma de estos orbitales era el orbital cuántico L. Cuando la L era igual a 0, teníamos un orbital S. Cuando la L vale 1, tenemos un orbital P. Cuando la L vale 2, tenemos un orbital D. Cuando la L vale 3, tenemos un orbital F. Ahora, ¿cómo se van rellenando estos orbitales? Pues según lo que se denomina principio de construcción, que está basado en 3 principios a su vez. El principio de exclusión de Pauli: no puede haber 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Todo esto se verá en el tema del sistema periódico más detenidamente. Principio de mínima energía: el orden de llenado de los orbitales es por orden de menor a mayor energía. Esto viene afectado no solamente del nivel en el que esté, sino también de la forma de los orbitales. Por eso no es el más lógico que nos pudiéramos pensar. Por ejemplo, el orbital D tiene menos energía que el 4s, por su forma. Esto tiene que ver con la interacción de los electrones y el núcleo atómico. En definitiva, hay una regla mnemotécnica, que es la que veis aquí, que indica el orden de llenado de los orbitales. Ponemos los que se conocen hasta ahora, hasta la fila 7 de la tabla periódica, de las S. Los P aparecen en el 2. Entonces, 2P, 3P. Los D aparecen en el nivel 3, 3, 4, 5, 6. Y los 4 que aparecen en el nivel 4, 4, 5. Con esto es suficiente. El orden de llenado sería entonces el que veis en las flechas. Y después, dentro de los orbitales, el principio de máxima multiplicidad. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el calcio. Bueno, pues no. Un elemento, no vamos a poner nombre. Un elemento que tenga un número atómico 33. Es el arsénico. Entonces, empezaríamos. El orden de llenado sería 1s, que tiene 2 electrones. Después, el 2s, que caben como máximo 2. Después el 2s, el 2p. Después del 2p, 3s. Después del 3s, 3p. Luego 4s2. 3p, 4s2. Vamos a contar a ver por dónde vamos. 2, 4, 10, 12, 18 y 20. Todavía nos queda. Después del 4s viene el 3d. ¿Por qué? Pues por la forma que tiene el orbital D. Tiene más penetrante y los electrones pasan más cerca del núcleo de los que le ocurre a los 4s, que son más externos por su forma esférica. No tenéis por qué saberlo. Este orden sí. 3D, 10. Seguimos contando. 4, 10, 12, 18, 20 y 30. Me falta por colocar 3. Entonces, aunque el siguiente es 4P, yo no voy a poner 4P6, porque no tengo 6, tengo 3 solamente. Caben como máximo 3. Si todo estuviera completo, pues tendríamos los gases nobles, que como sabemos, pues no tienen reactividad, ¿verdad? Entonces, esta sería la configuración electrónica, la estructura electrónica del átomo que estamos estudiando. Es el arsénico. Pero a su vez, ya se nos van a pedir que coloquemos estos electrones P. Bueno, pues lo que nos dice el principio de máxima multiplicidad es que no los pongamos así. Porque como son partículas cargadas negativamente, esto es inestable, tienen que estar lo más desapareados posibles.
Por tanto, esta no sería la correcta, sino esta otra. 1, 2 y 3. Pero insisto en que esto no es ya de este tema, sino que lo vemos con más detenimiento en el tema de sistema periódico. Y para terminar, para animaros a seguir estudiando, pues fijaos que el tema se llama estructura atómica, no el átomo. Por si habláramos del átomo, tendríamos que hablar también del núcleo, que lo hemos dejado por ahí. Hemos visto una estructura atómica con unos niveles, subniveles, muy organizado, y base a eso está pues, el fundamento de la química, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con el núcleo? Pues el núcleo os vais a tener que conformar, tanto en primero como en segundo de bachillerato en química, con que os digamos que está formado por protones y neutrones. Fijaos que el átomo está prácticamente vacío, está prácticamente hueco, y la apariencia que tenemos es solamente por el movimiento de electrones, ¿verdad? Que parece que se llena, igual que las aspas de un ventilador, cuando se mueven parece que llenan un espacio, y en realidad solamente hay 2 aspas, quizá, ¿no? Pasa lo mismo con los electrones, ¿verdad? Rellenan un espacio en su movimiento rápido y, sin embargo, pues parece que la materia es maciza. No es maciza porque está prácticamente hueca, pero es que además los núcleos, que están formados por protones y neutrones, estos están a su vez formados por partículas más pequeñas, partículas fundamentales. Esto se toca un poquito al final del segundo de bachillerato en física. El protón estaría formado por quarks, tipo 1, tipo D. El neutrón estaría formado por gluones. Y a su vez, estas partículas estarían formadas por otras más pequeñas, hasta que llegamos a los bosones, que ya no tienen masa. Es decir, estudiando la materia, estudiando el núcleo, a conciencia llegamos a la paradoja de que la materia al final está formada por partículas que no tienen materia. Pero esto es otra historia. Lo dejamos aquí.